Buenas tardes con todos. A nombre del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, le damos la cordial bienvenida al 13º Congreso Internacional de Arbitraje PUC, espacio dedicado al intercambio de información, conocimientos y experiencias en materia de arbitraje. Las palabras de inauguración estarán a cargo de la doctora Marlene Anchante Rulé, directora del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Le cedemos la palabra. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su casa, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es realmente un honor para mí darle la bienvenida al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Ceballos. Muchísimas gracias por estar con nosotros el tiempo que nos dedica. Bienvenidos también los expositores nacionales, internacionales, los moderadores, miembros de nuestra Corte de Arbitraje, representantes, funcionarios de las distintas entidades del Estado que han aceptado acompañarnos, abogados, alumnos, profesores, público en general. Quisiera tomar estos pequeños minutos para comentarles que este 13º Congreso de Arbitraje, que organiza el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es para nosotros un congreso muy especial. ¿Por qué? Porque coincide con los 20 años de creación de nuestra institución. Hace 20 años fue creado este centro en la gestión del rector Salomón Lerner, y es un centro que está puesto al servicio del país. El Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica no es más que una evidencia concreta de la intención de la Universidad Católica de servir al Perú. Esta historia de los 20 años es una historia que, por supuesto, ha sido escrita por muchas personas, los que trabajamos hoy en el centro y muchas personas que han trabajado con nosotros. Entre ellos, por supuesto, nuestro director fundador, quien nos acompañó 17 años, el doctor César Guzmán Barrón, que se encuentra presente y a quien también agradezco que nos acompañe. Personas que hemos estado comprometidas hasta el día de hoy, lo estamos fuertemente con el país, muy identificadas con los valores que tiene nuestra universidad y absolutamente convencidas que los conflictos pueden transformarse, que los conflictos son una oportunidad de desarrollo y que así los tenemos que ver por el bien de nuestro país. Somos un centro que nacimos y seguimos siéndolo con un enfoque multi e interdisciplinario. Nosotros estamos dedicados a prevenir, a gestionar y a transformar conflictos. Hemos participado en estos 20 años, hemos hecho presencia de alguna manera con nuestras herramientas, con nuestras estrategias, con mecanismos, con muchas actividades de fortalecimiento de capacidades en todo el Perú. Tengo la satisfacción de decirles que después de 20 años, el CAR-PUC ha llegado a todas las partes del Perú. Y en este llegar, hemos llegado de distintas maneras. Hemos llegado desde lo que es nuestra línea de consultoría, donde trabajamos intensamente en lo que es prevención y gestión de conflictos sociales. Hemos llegado a lugares muy alejados del Perú, donde se dice una y otra vez que el Estado ha estado ausente, que ha olvidado esos lugares. Conocemos esos lugares alejados del país, hemos hecho mucho trabajo de campo allí y hemos sentido y seguimos sintiendo una gran responsabilidad cada vez que llegamos, porque las personas reciben con mucha expectativa la llegada a la Universidad Católica. Y por lo tanto nosotros sentimos en efecto mucha responsabilidad, porque tenemos que llegar con imparcialidad, tenemos que llegar con solidaridad y con todos los valores que acompañan a nuestra institución, convencidos de que sí es posible construir una cultura de paz en el Perú. Esta consultoría también nos ha permitido en estos 20 años ir viendo las cosas de manera distinta. Cuando nosotros nacimos en el año 99, teníamos una forma de entender el conflicto. Creíamos más en el enfoque de resolución. Creíamos que podíamos intervenir y lograr una resolución de un conflicto y poder
terminar con él. 20 años después, nosotros hemos girado y tenemos un enfoque más transformativo. Obviamente, todos estos años trabajando al interior del país en el campo nos han hecho entender que detrás de estos conflictos sociales también hay causas que son de tipo estructural, de naturaleza estructural, y a ellas estamos abocados hoy en día, a trabajar en tratar de entender estas causas y ver de qué manera estas deben ser revertidas. Entonces, esta experiencia de campo nuestra ha ido alimentando todo lo que nosotros ofrecemos en la línea de formación continua. Los cursos que probablemente algunos de ustedes han llevado, las diplomaturas en prevención y gestión de conflictos sociales, en arbitraje, en derecho administrativo para árbitros, en junta de resolución de disputas, es decir, un conjunto de cursos abocados a fortalecer capacidades en el ámbito de la gestión de los conflictos, se alimentan de nuestra experiencia en el campo. Lo que nosotros aprendemos haciendo, eso es lo que llevamos a los cursos. Y por eso a mí me gusta tomar lo que dice un profesor de conflictos muy conocido realmente, que es Jean-Paul Lederach, que probablemente ustedes lo conocen, y él dice, somos, ¿no?, practicantes y académicos a la vez de la resolución de conflictos. Y así nos definimos en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica. Nosotros no nos dedicamos solamente a la academia, nosotros salimos al campo, damos los servicios. Y en esa línea voy a ir llegando un poco al tema de arbitraje. Como ustedes saben, somos un centro que administra procesos de arbitraje. Ese servicio comenzó un poco después de nuestra creación. Entonces, la administración de arbitraje tiene para nosotros 17 años. En esos 17 años, nosotros hemos podido administrar una gran cantidad de casos de arbitraje. Estamos pasando los 2.500 casos y recordamos con mucho cariño que el primer año que nosotros trabajamos en arbitraje tuvimos 7 casos en los 12 meses. En este momento, nosotros estamos gestionando en pleno trámite más de 700 casos. Entonces, estos años de trabajo en arbitraje también nos ha servido para poder hacer esa sinergia de la práctica a la academia. Y estamos completamente involucrados en lograr fortalecer capacidades. En ese sentido, este 13º Congreso Internacional de Arbitraje también es para nosotros muy importante porque se lleva a cabo en un momento delicado para el arbitraje en el Perú. Porque debemos ser sinceros, es un momento delicado. ¿Por qué? Porque la corrupción se ha infiltrado en los contratos de obras públicas. Y eso hace definitivamente que la probabilidad de que un profesional que aspira a ser árbitro y que se desempeña como árbitro sea sospechoso de corrupción muchas veces y en algunos casos investigado. Por lo tanto, las partes que eligen a los árbitros tienen una decisión que es crucial. Es una decisión muy delicada a quien nombran como árbitros. Y cuando no lo hacen y nosotros como centro tenemos que hacerlo en defecto, para nosotros los centros y para el CARC en particular, es muy delicado la designación de un árbitro en este contexto, hoy más que nunca. Esa designación en reemplazo de las partes y además cuando las partes designan árbitros que están lejos del perfil deseable, también hay un impacto para nosotros como centro de arbitraje. Por lo tanto, estos son riesgos que se han alzado y se han hecho mucho más visibles en los últimos tiempos. Y como universidad hemos trabajado fuerte. Conté el año pasado en este mismo foro que nosotros comenzábamos a implementar un sistema de gestión antisoborno. Y hoy les puedo decir que ese sistema ya está implementado. Nuestro centro ya cuenta con un sistema de gestión antisoborno
alineado al ISO 37001. El próximo mes tenemos pactadas las auditorías externas para nuestra certificación, que nos la otorgará, por supuesto, una entidad especializada internacional. En todo esto, entonces, nosotros hemos tratado de encontrar la luz, tratado de encontrar las oportunidades y no perder la fe que sí se puede seguir llevando adelante y gestionando arbitrajes con ética, con eficiencia, con imparcialidad, que es nuestro compromiso. Hay muchas medidas que se vienen tomando en esta línea. Por ejemplo, el sistema de confirmación de árbitros que la universidad también tiene implementado ya. Pero si nos ponemos a pensar, eso es una medida de control externo para luchar contra la corrupción. Pero no es suficiente. También nosotros hemos volteado y hemos puesto el foco en el mundo interior de los árbitros. Son las personas que van a tomar esas decisiones, que tienen que ser verdaderamente justas y éticas, y que no basta con que sean personas que tengan conocimientos o que tengan una especialidad, porque el ejercicio de la justicia va más allá de la legalidad. Necesitamos personas verdaderamente imparciales, personas con empatía, personas que entiendan lo que está en juego en muchos de estos arbitrajes con el Estado. ¿Qué está en juego? Está en juego el interés público, pero no solamente eso, está en juego las expectativas de los peruanos y peruanas que necesitan de estas obras. Y ese trabajo en campo que nosotros hemos hecho por muchos años, producto de nuestra línea de trabajo en consultoría en conflictos sociales, nos hace entender que los arbitrajes no pueden ser un número. Los arbitrajes no pueden ser un expediente simplemente con un número. Los arbitrajes tienen que estar humanizados. En los arbitrajes se ponen en juego las expectativas, las esperanzas de nuestra población. Y eso es lo que desde la Universidad Católica nosotros tenemos siempre muy presente cuando estamos gestionando estos arbitrajes. No son simples expedientes para nosotros, son las ilusiones de las personas que esperan que estos proyectos se hagan realidad. Por lo tanto, el año pasado hicimos casi a fines de año una investigación en sinergia con la Facultad de Psicología, con árbitros, para conocer cómo razonan moralmente, cómo es su identidad moral, porque los criterios para seleccionar, para designar, tienen que ser mucho más complejos y más realistas, por lo que está aquí en juego. Además, estamos convencidos que hay que rediseñar, hay cosas que cambiar en el sistema y como comentábamos con el ministro en la antesala, por lo menos desde la universidad estamos dispuestos a dar todo lo que nosotros sabemos, todas las lecciones aprendidas y lo que nosotros creemos que se puede ajustar. Hay una serie de condiciones y limitaciones que están impidiendo que estos arbitrajes sean gestionados con eficiencia y con la debida ética. Y eso, por ejemplo, puede ser cuestiones informales a veces. Usos y costumbres que tienen los árbitros o costumbres que tienen las partes que en realidad no coadyuvan a que se lleve adelante un proceso eficiente y ético. Y también resistencias al cambio, ¿por qué no decirlo? Hay una serie de cambios que se vienen proponiendo, desde el sistema de confirmación de árbitro y otros que generan resistencia en los operadores, que no quieren que se lleven adelante. Entonces, hay una serie de cosas que hacer y estas resistencias también, obviamente, son de índole formal. El día de ayer estuvimos con Silvia Rodríguez, la Secretaria General de Arbitraje en el Congreso de la República, escuchando a la Comisión de Justicia, porque iba a revisar un paquete de proyectos que están relacionados con los temas de arbitraje, muchos de los cuales nos parecen estupendas ideas que hay que impulsar y otras tantas, sinceramente, nos parecen un retroceso en la lucha contra la corrupción en el arbitraje. Bueno, no quiero extenderme más, terminar agradeciéndoles que han confiado en nosotros un año más. Les aseguro que hay un congreso con un conjunto de mesas que los esperan, que les van a provocar muchas reflexiones y vamos a refrescar una serie de ideas y conceptos. Bueno, quiero darle la palabra al ministro para que nos dirija, ¿no? Y nos aliente en estos 20 años y seguir adelante. Gracias.
Continuando con el programa, damos la bienvenida y agradecemos la presencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Vicente Antonio Ceballos Salinas, quien nos brindará las palabras de inauguración. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Doctora Marlene Anchante, directora del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica, ilustres invitados, particularmente llegados del extranjero, expositores, panelistas, señoras, señores. Para mí es sumamente grato participar de esta ceremonia inaugural de la 13º Congreso Internacional de Arbitraje. Y creo que ya decir 13º denota una expertise y experiencia que implica también responsabilidades. Hacer la gestión de convocar expositores de nivel, impulsar a través de una difusión muy seria, una motivación para que este congreso o este encuentro sea concurrido por especialistas y profesionales comprometidos con el quehacer del arbitraje, denota un esfuerzo y un compromiso que desde ya saludamos, reconocemos y felicitamos. En tanto la doctora Anchante expresaba con mucho sentimiento, porque ella vive lo que es el arbitraje, me permitía acudir a algunas reflexiones. Hay árbitros a los cuales un país, o sobre los cuales un país está pendiente. Hay árbitros que están sujetos a silbidos, rechiflas, ¿no es cierto? Hay árbitros que pueden decidir una resolución en 1 minuto o en 1 segundo. Obviamente esos son los árbitros del fútbol. Y atendiendo a esa problemática, hoy le han dotado de un instrumento tecnológico muy moderno, el VAR, ¿no es cierto? Y yo me preguntaba, ¿y para nuestros árbitros qué instrumento informático de la más alta y moderna tecnología le han dotado para que sean, como lo que queremos todos, infalibles? Su conciencia, sus valores, su compromiso, su aptitud. Y yo refrescaba algún mensaje que dio, creo que es docente visitante de esta casa de estudios, el doctor Luis Pásara, un libro muy antiguo, ¿no? Jueces, Justicia y Justicia de Paz en el Perú, sí, así se intitulaba, ¿no? Y él decía, en algún párrafo decía, ¿no?, de que la mejor justicia que se administra en el Perú es la justicia de paz. Lo decía así textualmente, ¿no? Y decía a la justicia de paz de los no letrados, ¿eh? O sea, aquellos jueces que no eran profesionales del derecho, los legos, le decía, ¿no? Y él también se lanzaba la interrogante y se respondía, ¿y por qué? Porque administran justicia solamente con sentido común. Y ese sentido común los ha llevado a ser auténticos líderes de sus comunidades. Y lo que deciden es ley, pero más aún, es aceptado sin reparo alguno. Bueno, de aquel entonces a hoy, todos los jueces, cualesquiera que sea su nivel de autoridad jurisdiccional, tienen que ser formados en derecho. Y miren cuánto ha cambiado, ¿no? Y lo digo a propósito, porque conversaba en el prolegómeno de esta actividad con la doctora Anchante, y ser árbitro no implica necesariamente ser abogado. Y retomando mi expresión anterior de sentido común, es que del árbitro reclamamos valores, del árbitro reclamamos criterio, del árbitro reclamamos razonabilidad, ponderación, y a efecto de todo ello, encontramos en ellos justicia. Es lo que queremos. En mi condición también de congresista, hace algunos años atrás, presidí una comisión del llamado caso Rodolfo Orellana, que hoy está privado de su libertad en el lejano penal de Chayapalca, y encontramos un drama no solamente del sistema de justicia, sino yo diría de la institucionalidad de nuestro país. Porque fallaron jueces, ¿cierto? Fallaron fiscales, también cierto. Fallaron peritos, también cierto. Fallaron notarios, fallaron registradores, fallaron policías y también fallaron
los árbitros. Todos fallaron. Luego, y es más, es latente en estos días, las denuncias de corrupción. Y tenemos que admitirlo. Encontramos graves responsabilidades, y no voy a generalizar, es obvio, en algunos árbitros, que no supieron usar con responsabilidad, prudencia y compromiso lo que es esta delicada responsabilidad y función de ser árbitro al servicio del país. Y revisando una data histórica del marco normativo, como ha hecho alusión la doctora, se modifica cada 2 años la ley de contrataciones y su reglamento. Y el gran debate de esta última década ha sido arbitraje institucional o arbitraje ad hoc. Y no hemos abordado los problemas de fondo, los problemas estructurales que hay detrás del arbitraje. Y revisando los diversos ejes temáticos que van a abordar en este 13º Congreso Internacional, veo que todos ellos apuntan a la actualidad. Cuestiones éticas, arbitraje comercial, arbitraje de consumo, recusación, investigaciones judiciales a los árbitros, corrupción. De verdad que si no tuviera otras actividades que desarrollar, denlo por descontado que estaría las 3 jornadas acompañándolos. Porque los ejes temáticos son sumamente importantes, pero motivadores. Y doy para asegurada que las charlas y seguramente debates que motivarán los señores panelistas van a enriquecer nuestra ley de arbitraje. Para nosotros como Ministerio de Justicia estamos comprometidos con lo que es la reforma del sistema de justicia, valga la redundancia. Pero entendemos que esta no se puede abocar única y exclusivamente mirando al Poder Judicial. Tenemos que tener una visión integral. Hace casi 20 años va a cumplir la Ley General de Arbitraje, casi 20 años, ¿no? Y en el contexto histórico en que ésta se da, es porque en entonces uno de los motores que le impulsaba era la sobrecarga procesal que se tenía. Y la pregunta es hoy en día, ¿cuánto ha ayudado? Sí, es cierto, ha ayudado, lo doy por descontado que es así, ¿no? Pero miramos al Poder Judicial y vemos de sobremanera, hay un video difundido por el diario El Comercio, si no me equivoco, denominado Justicia de Papel, que creo que me relevo de mayores comentarios, porque ahí evidencia, a pesar de los esfuerzos y compromisos que hace la autoridad estatal, la realidad es todo lo contrario. Poco hemos avanzado. Y allí, en paralelo, obviamente, están estos esquemas de justicia paralelos, como es el arbitraje. Y estoy aquí, obviamente, sensibilizado, porque creo que el arbitraje tiene mucho que darle al país. Justicia eficaz, optimización de justicia, celeridad de los procesos y, lo más importante, hablando de institucionalidad, darle confianza a los justiciables, darle confianza a los ciudadanos. Yo asumo el compromiso, más allá de este Congreso, de articular con el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos para, de las gratas experiencias, intercambios de opiniones, pareceres, información o conocimientos innovadores que surjan de este evento, obviamente vamos a recabar insumos importantísimos para mejor diseñar nuestro marco regulatorio del arbitraje, que mucha falta y necesidad nos hace. Yo quiero reconocer el esfuerzo que hasta la fecha viene cumpliendo el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos. Y cobró notoriedad, si no mal recuerdo, con un caso en Camisea. Pareciera lejano los años, ¿no? Pero está fresca en la memoria
del rol importantísimo que jugó en aquel entonces, y creo que fue el punto de quiebre, porque a partir de aquel entonces este centro de análisis se apuntaló y se ganó la confianza. Por eso cuando su directora nos hace una estadística de cuántas atenciones tiene, es el resultado de la confianza que con seriedad y responsabilidad ha venido sembrando ante el país. Y eso es lo que nos falta, recuperar confianzas. Son tiempos bastante difíciles. No es nada grato decirlo. Pero a tiempos difíciles, responsabilidades. A tiempos difíciles, decisiones. Pero a tiempos difíciles, compromisos. Y este evento es un compromiso de suma importancia. Porque al concluir este congreso, doy por descontado que nos darán los insumos o elementos necesarios para empezar a construir un modelo de arbitraje acorde a las demandas presentes de nuestro país. Y es por ello que a veces redunda en un concepto, ¿no?, de institucionalidad. A veces caemos en la simpleza, ¿no?, de identificar institucionalidad con instituciones. No, hablamos de qué le proponemos a la ciudadanía. Y detrás de institucionalidad yo no veo otra respuesta que un Estado que esté en la mejor aptitud y capacidad de transmitirle a sus ciudadanos oportunidades de una oportuna y buena administración de justicia. Y aquí el arbitraje tiene un rol protagónico. Yo agradezco, señora directora, la oportunidad que me ha brindado. Le traigo el saludo cordial del señor presidente de la República. Por la mañana estuve con él y transmití que iba a estar presente inaugurando este evento. Les traslado múltiples parabienes. Doy por descontado que con la seriedad que viene trabajando su institución, concluirá con mejores resultados, que no se quedarán solamente en el ángulo académico, sino más bien provocará, motivará compromisos reactivos de parte del Estado, pero también constructivos desde la perspectiva de mejorar nuestro marco legal. Declaro inaugurado este 13º Congreso Internacional de Arbitraje. Muchas gracias. A continuación daremos inicio a la ponencia. Teniendo conformada la mesa 1, los ponentes absolverán la siguiente pregunta. ¿Cómo deben enfrentar los operadores del arbitraje los contratos con vicios de corrupción que han dado origen a las controversias? En este caso, como moderador, tenemos al doctor Luis Alberto Arequipeño Támara, gerente de asesoría legal de OCIPTEL y vocal de la Corte de Arbitraje. Como expositor tenemos al doctor Julio Martín Wong Abad, juez superior de la Quinta Sala Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima. Como ponentes tenemos al doctor David Ortiz Gaspar, procurador público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. También tenemos la presencia del doctor Leiser León Hilario, consultor del Felipe Pietro Carriosa Ferrero de Uria, y de la doctora Silvia Rodríguez Vázquez, secretaria general de Arbitraje, Conciliación y Dispute Board del Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, damos la palabra al doctor Luis Alberto Arequipeño Támara. Fuertes aplausos, por favor. Buenas noches con todos. Bien, para dar inicio a esta mesa que se ha denominado cómo deben enfrentar los operadores del arbitraje los contratos con vicios de corrupción que han dado origen a controversias, ya se ha presentado a los distinguidos, al distinguido ponente y panelistas de esta mesa, y solamente quisiera hacer una breve referencia a algunos tópicos, algunos temas que, si lo tienen a bien, mis colegas, por favor lo desarrollan en la pregunta que se ha formulado. En primer lugar, bueno, evidentemente acá están representados todos los actores u operadores del arbitraje, ¿no? Por un lado están los árbitros, están los centros de arbitraje, el Poder Judicial, los investigadores, ¿no?, etcétera. Yo quisiera proponer como un tema de inicio que evidentemente la vinculación
del tema de corrupción o corrupción en los contratos que dan lugar a controversias y que están teñidos por vicios de corrupción, es un tema de actualidad, ¿no? Indudable vigencia. Y más aún, hay mesas específicas donde se va a tocar el tema de ética en el arbitraje, ¿no? Y todo lo vinculado a las recusaciones, por ejemplo, que quizás han dado lugar a esos contratos viciados de corrupción en diversos centros de arbitrajes, con diversas respuestas, por cierto, pero quisiera referirme como punto de entrada a estos contratos con vicios de corrupción. ¿A qué tipos de contratos nos referimos, ¿no? Evidentemente, creo que el eje temático debe vincular directamente esta pregunta a los contratos que celebra la administración pública, ¿no? Que son básicamente el concepto de corrupción que se viene manejando, aunque evidentemente corrupción existe y así se está considerando a nivel internacional, no solamente a nivel de las funciones públicas, sino también ahora se trabaja mucho el tema de la corrupción privada, ¿no? Y no debemos dejar de tener presente, bueno, quien les habla es un funcionario público casi con más de 20 años de ejercicio en la función pública, que siempre se ha tratado de mirar la corrupción como un tema privativo de los funcionarios públicos, pero evidentemente cuando hablamos de corrupción hay un agente privado, que es el que corrompe, y un agente que se corrompe, que es el funcionario público, ¿no? Entonces, no dejemos de tener esa mirada porque si no, creo que sería una visión incompleta del problema. Y para ir entrando en materia, bueno, la corrupción evidentemente tampoco es un problema singular de nuestro país, ¿no? Esto se da a nivel mundial y no por eso debemos de sentirnos mal, ni mucho menos, o sentirnos bien tampoco, porque este es un problema que según la bibliografía que incluso se ha publicado hace poco, por ejemplo, sobre la historia de la corrupción en el país, tenemos que desde que se fundó la República, ¿no? Hemos tenido muchos actos y muchísima historia que contar sobre la corrupción en el país. Pero para ir precisando un poco los temas, me gustaría plantear las siguientes preguntas, ¿no? Porque a nivel doctrinal, a nivel de los especialistas, se hablan que existen dos tipos de contratos que están relacionados con la corrupción, ¿no? Los contratos para corromper, es decir, aquellos contratos, por ejemplo, tipo consultorías, ¿no? Que se hacen para disfrazar un acto de corrupción. A través de las consultorías se paga, digamos, a alguien para que a su vez actúe como un agente, como un intermediario, para que corrompa a algún funcionario o servidor público. Esto creo que es evidente que esos contratos per se serían nulos, ¿no? Pero creo que el centro del análisis debería estar en los contratos teñidos de corrupción. Y ahí les pediría tanto al ponente como a los panelistas que nos ayuden quizás a precisar si estos contratos son anulables, son nulos per se, o como lo dice la ley de contrataciones, solamente para poner un ejemplo de los tipos de contratos administrativos o de la administración pública que tenemos, si es que estos contratos que hoy en día ya tienen cláusulas anticorrupción, como también lo dice la ley de contrataciones, solamente tendrían la posibilidad de ser resueltos y no declarados nulos. Y por otro lado, también me gustaría plantear como otro tema que quizás está vinculado a estos temas de los contratos que están viciados con actos de corrupción, si es posible también demandar, por ejemplo, quizás daños y perjuicios a aquellos agentes que están involucrados en actos de corrupción, ¿no? Luego, es posible, o no es posible, me gustaría que también, si pueden lo comenten, que un árbitro decline su jurisdicción, quizás por temas legales o por temas éticos, ¿no? Es decir, que no se sienta, y eso lo hemos visto, si me permiten una pequeña digresión, en la Corte Arbitral de la Católica, que hay árbitros que renuncian ante ciertos casos, materias que se llevan a arbitraje, porque no se sienten cómodos con lo que se está arbitrando, ¿no? Porque perciben, se informan de que detrás de eso algo huele mal, ¿no? Estos contratos están viciados
con actos de corrupción y prefieren no asumirlos, ¿no? en su rol de árbitros de una parte u otra o como presidentes del tribunal arbitral. Luego, es posible que el Poder Judicial luego anule, ¿no?, este laudo o le niegue reconocimiento cuando se conoce que hay un acto de corrupción detrás. Finalmente, para concluir rápidamente con esta introducción, me gustaría si el ponente y los panelistas pudieran también compartir sus ideas, si es que es necesario ir hacia una reforma de las normas de arbitraje que señalen, como sucede por ejemplo en España, que cuando los contratos violan normas de orden público serían anulables o en algunos casos hasta nulos, ¿no? Porque este es un concepto, digamos, de un interés superior que el orden jurídico busca proteger, ¿no? Y si todas las materias o pretensiones que se puedan derivar de contratos viciados con actos de corrupción son arbitrables o no son arbitrables. ¿Qué dice nuestro sistema jurídico, nuestras normas, sobre la arbitrabilidad de las pretensiones que plantean las partes de contratos que están viciados con actos de corrupción? Y finalmente, me gustaría plantear el tema si es que los árbitros frente a los contratos con vicios de corrupción, ¿no?, puedan investigar también, ir un poquito hacia atrás sobre los actos de corrupción que están presentes en estos contratos. Evidentemente es que quizás son muchos temas y me disculpan, pero quisiera iniciar con ello, ¿no? Damos la palabra al ponente de esta mesa, al doctor Julio Martín Wong Abad, que es juez superior de la Quinta Sala Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima. Adelante, doctor. Sean mis primeras palabras para agradecer al Centro de Arbitraje, Centro de Conciliación y Arbitraje de la Universidad Católica por la invitación. Ya son varios años en los cuales tengo el privilegio de dirigirme a este público y de compartir la mesa con brillantísimos profesionales. Y el tema es, para mí, muchísimo más honroso, porque soy uno de los pocos jueces que regularmente acompaña al centro en estas actividades. Los temas que nos ha propuesto nuestro moderador son amplísimos, voy a tratar de tocar algunos, pero en realidad está dirigida mi exposición para tratar de recordar algunas de las herramientas que los árbitros tienen a su disposición para enfrentar los problemas de corrupción que puedan advertir en el proceso arbitral. Hacia eso va dirigido mi tiempo. Pero antes de eso quisiera recoger algo de lo que se ha dicho también anteriormente. Estamos en un momento especialísimo de nuestra historia. Realmente parece un lugar común decirlo, porque hemos sufrido tanto por la corrupción y sin embargo seguimos recayendo en la misma situación. Pero creo que como nunca en nuestra historia estamos ante una situación que puede cambiar, que puede ser un quiebre frente al futuro. Y eso depende única y exclusivamente del movimiento social. No depende de un gobierno, no depende de un poder legislativo, no depende del poder judicial, sino depende fundamentalmente del movimiento ciudadano. Si no comprendemos eso, me parece que vamos mal. Tampoco debemos caer me parece, en la falacia de que todo está corrompido, de que no hay nada más que hacer y que podemos seguir haciendo cualquier cosa porque total nada va a cambiar. Si adoptamos esa actitud derrotista, simplemente no vamos a dejar país para las futuras generaciones. Entonces debemos comenzar con esperanza. No hay otra forma de comenzar en esta situación. Bueno, inicio mi exposición. El arbitraje administrativo, porque creo que ese es el tema que nos convoca en este caso. No digo que no sea importante, me parece que es
muy, muy importante, y no se habla mucho de la corrupción también en el ámbito privado. Pero los intereses que se juegan en un ámbito privado están, y la defensa de los intereses están en cabeza de los privados. Por consiguiente, podemos decir, escogiste mal a tu árbitro, escogiste mal las reglas arbitrales, por consiguiente, sufre tú las consecuencias de esa mala elección. No sucede lo mismo en el arbitraje administrativo, ¿no es cierto? No sucede lo mismo en el arbitraje administrativo. ¿Por qué? Porque tenemos funcionarios que son los que gestionan los intereses públicos. Por consiguiente, tal vez lo primero que debemos reconocer es que al arbitraje administrativo llegamos todos inexpertos, que todos fuimos extraños en el arbitraje administrativo, que al arbitraje administrativo llegaron los civilistas y estaban perdidos, llegaron los procesalistas y también estaban perdidos, llegaron los propios profesores de Derecho Administrativo y también estaban perdidos. Hemos tenido que aprender mucho en el camino acerca de lo que es el arbitraje administrativo. Entonces, me parece que ya estamos en una posición en la cual, después de cierto tiempo, podemos ir llegando a ciertas conclusiones, ¿cierto? Podemos concluir algunas cosas. Podemos decir, después de todo este tiempo, hemos llegado a ciertas, tal vez, tesis provisionales, que tal vez sean incluso materia de discusión en esta mesa. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido, primero, que el arbitraje administrativo no es igual que el arbitraje privado, que las reglas del arbitraje privado, que en un primer momento se trasladaron casi idénticas al arbitraje administrativo, no sirven para manejar los intereses que se manejan, que se discuten, que se deben proteger en el arbitraje administrativo. Al principio de los tiempos, incluso el laudo era confidencial en materia administrativa. Increíble, ¿no es cierto? Lo primero que nos dimos cuenta es que la confidencialidad no podía aplicarse del mismo modo como estaba en el arbitraje internacional, que fue el modelo de nuestra ley, al arbitraje administrativo. Y de ahí hemos llegado poco a poco a ciertas certidumbres y a ciertos matices. Todavía está en discusión, pero al menos creo yo que en este momento podemos decir que es muy distinto hablar de un arbitraje que tiene como base la autonomía privada y la propiedad. Voluntariamente me someto al arbitraje. ¿Y qué someto? Mi propiedad, de lo cual dispongo. Y otro arbitraje muy distinto es el que tiene como base, primero, la ley, porque el Estado no puede más que someterse a la ley. Y además, ¿cuál es la base de esa ley? La eficiencia. Lo que busca el Estado es un juez, un árbitro, que sea especialista, que sea mucho más flexible a nivel procesal y que dé soluciones ajustadas y rápidas, y no lo que demoraba y lo que demora todavía el Poder Judicial. Por consiguiente, no pueden ser los procesos iguales, no puede ser la lógica con la cual enfrentamos los procesos arbitrales privados la misma que la de los procesos en los cuales se discuten intereses públicos. No es que estemos diciendo prefiramos el arbitraje privado o démosle un tratamiento especial. No, los intereses mismos son distintos y por consiguiente las herramientas procesales tienen que responder a los intereses correspondientes. ¿Qué protege el arbitraje administrativo? El interés privado. Por supuesto que protege el interés privado, pero al mismo tiempo debe proteger el interés general. ¿A qué responde el arbitraje privado? Responde a lo contractual. El laudo finalmente en el arbitraje privado es un contrato, una composición de intereses. Por eso, el no juzgamiento sobre el fondo, sobre la materia de derecho, es funcional a esa composición de intereses. No sucede lo mismo en el arbitraje administrativo. ¿Por qué? Porque el Estado no puede separarse del principio de legalidad, que es un principio fundamental en nuestras constituciones, a través del arbitraje. El arbitraje no le puede servir al Estado para escapar de la ley. Por consiguiente, es evidente, me parece, que la intensidad de control sobre la motivación de un laudo tiene que ser mayor. Pero eso no es el tema que quiero tratar en este momento. El árbitro, entonces, y lo dice nuestra ley de proceso contencioso administrativo, reemplaza al juez del contencioso. Es, para todos los efectos, un juez del contencioso. Y entonces hay que recordar algunas cosas que también dice nuestra ley, ¿no es cierto? Dice,
Todas las referencias legales a los jueces podrán también entenderse referidas a un tribunal arbitral. Miren, ¿no es cierto? Muchos árbitros, y seguramente con razón, dicen, yo no soy juez. Está bien, no eres juez. Pero la ley te da los mismos poderes que a un juez. Y en este escenario, ¿no es cierto?, los árbitros, como hemos hecho los jueces también muchas veces, deben comprender que la lucha contra la corrupción no es solo un asunto de interés público, es una materia de orden público. Hay sobre esto ya no solamente leyes nacionales, hay convenciones internacionales. Por consiguiente, los árbitros están obligados a luchar contra la corrupción. No a separarse del proceso porque piensen que pueden tener problemas ante un hecho de corrupción ocurrido en el proceso. Esa no es la labor de un árbitro, o no debería ser la labor de un árbitro. Veamos dos escenarios. La utilización del proceso arbitral para santificar un pago corrupto. Y el segundo escenario, una demanda de nulidad de un contrato obtenido por corrupción. El segundo caso, ya tenemos un ejemplo en Colombia, ¿no es cierto? El laudo Ruta del Sol, que ha anulado un contrato celebrado con corrupción. ¿Qué pasa? ¿Qué hemos visto? Y qué hemos visto nosotros en las salas comerciales, cuando tuve el privilegio de inaugurar la justicia comercial en nuestro país, hemos visto que muchas veces los laudos ordenan pagos de dinero y de esa manera, ordenando el pago de dinero, la coima regresa multiplicada a la empresa que corrompe. Y claro, muchas veces la entidad era la más preocupada en que el arbitraje fuera favorable a la empresa. Muchas veces no había defensa, muchas veces no había el profesionalismo que ahora podemos reconocer en las procuradurías públicas, o por lo menos en algunas. Esta es una noticia del día lunes. Odebrecht ha reconocido que ha realizado pagos corruptos para obtener contratos en Chiclayo, me parece, y Amazonas. ¿Qué dice la Fiscalía? Dice que el resultado fue que hubo un perjuicio económico para la entidad de más de 9 millones de soles. Y precisaron que fue por pagos indebidos a favor del contratista y como consecuencia de un arbitraje no aplicable. En estos casos, ¿qué debe hacer el árbitro? ¿Separarse? Cuando sospecha que el proceso está sirviendo para estos fines, ¿tiene que renunciar? ¿Qué estaríamos consiguiendo con esto? Que hasta que llegue un árbitro con la catadura para aceptarlo y fallar como quieren la empresa o como quiere la entidad. En mi opinión, no. El árbitro debe demostrar, en ese caso, que tiene la entereza necesaria para investigar. ¿Qué dice el 190 del Código Procesal Civil? Que ahora resulta aplicable. ¿Por qué? Porque es un poder otorgado a un juez que también puede utilizar un árbitro. Dice, son improcedentes los medios de prueba, incluso hechos afirmados o incluso admitidos por la otra parte, ¿no es cierto? Sin embargo, dice, el juez puede ordenar la actuación de medios probatorios cuando se trate de derechos indisponibles o presuma dolo o fraude procesales. Es la situación. Si presumo que el proceso está sirviendo para un fin corrupto, puedo investigar. La ley me da ese instrumento para investigar si eso es así. El reglamento del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Católica nos dice, adicionalmente, los árbitros podrán ordenar la actuación de aquellas pruebas que a su criterio deban actuarse fijando la fecha para su actuación de considerarlo conveniente. Y miren, incluso los árbitros tienen mayor facilidad para ordenar prueba de oficio. Si ustedes revisan nuestro 194 del Código Procesal Civil, los jueces solamente podemos ordenar prueba de oficio de manera excepcional. Revisen la ley de arbitraje, revisen la ley modelo de arbitraje, revisen el reglamento del Centro de la Católica y verán que el árbitro no tiene ninguna cortapisa, no hay ninguna excepcionalidad. Puede, sin ningún problema, ordenar pruebas de oficio. Por consiguiente,
sí me parece que falta algo que debería completarse, ¿no es cierto? La posibilidad de que se extraigan consecuencias desfavorables para la parte renuente a presentar la prueba de oficio. Y eso no es nada extraño. ¿Por qué? Porque en la regla SIVA, sobre recojo de evidencia, sobre prueba, ya se dice que el tribunal arbitral podrá inferir que ese documento, no presentado por parte renuente, es contrario a los intereses de esa parte. ¿De acuerdo? ¿No es cierto? Entonces, ante la no presentación tendría un arma, podría inferir de ese comportamiento un resultado contrario a esa parte. ¿Qué más puede hacer un árbitro? Puede comunicar la existencia de indicios delictivos al Ministerio Público, el mismo deber que tiene un juez. Informar a la Contraloría General de la República. Nosotros en las salas comerciales veíamos a veces defensas del Estado lamentables, absolutamente lamentables. No podíamos defender al Estado nosotros, somos jueces. En esos casos lo que hacíamos es, Consejo de Defensa del Estado, revisa por favor la actuación de este procurador en este proceso. Nos ha parecido deficiente. Revísala. Más no puedo hacer, porque tampoco es cuestión de premiar al profesional que no logra hacer un buen trabajo. Hay varios peligros actualmente. Se han conjurado algunos. Y muchas veces me parece que los árbitros consideran que están haciendo justicia a pesar de la ley. O sea, no presumo mala fe en muchos árbitros, pero si recuerdan todo el problema del enriquecimiento sin causa, que durante muchos años sirvió para distorsionar los concursos o los procesos de licitación pública, en los cuales una empresa ganaba el proceso de selección porque ofrecía un precio bajo. ¿Pero qué resultaba? Que en el desarrollo de la construcción o de la obra se generaban los llamados presupuestos adicionales que no se aprobaban y que sin embargo luego eran demandados y eran concedidos por los árbitros a través de la figura del enriquecimiento sin causa. Eso en la práctica era obligar al Estado a contratar. Y pareciera que y por consiguiente, algo que no estaba en el convenio, también se hacía ingresar al convenio. Los jueces rápidamente advertimos eso y anulamos laudos por ese motivo. Bueno, por lo menos la sala comercial. Sin embargo, a la Suprema le tomó algún tiempo, por lo menos unos 3 o 4 años para asumir el criterio, pero desde entonces ya lo mantiene. Y finalmente ese criterio ha sido recogido en la ley. ¿Cuál es el peligro actual? Por lo menos que yo veo el más grande en la norma. La absoluta indefinición de lo que se llama el equilibrio económico-financiero del contrato. Si ustedes revisan, casi podríamos aplicarlo a cualquier tipo de contrato estatal o de contratación pública. Mientras en otros países la regulación es muy fina, en nuestro país simplemente se dice que modificado el contrato, si esto afecta el equilibrio económico-financiero, se tendrá que recomponer. ¿Por qué dejan esas puertas abiertas, digo yo? ¿Por qué el legislador se olvida? ¿Por qué los expertos en contratación pública se olvidan de temas como ese? Y no es un tema pasado. Es un tema, perdón, no es un tema que vaya a pasar, ya ha pasado. Si ustedes revisan el laudo Oncocer, en el cual se condenó al gobierno de Arequipa a pagar 7 millones de soles y luego supimos por confesión de los propios árbitros que se habían repartido el 10% entre ellos, ¿cuál fue la figura que utilizaron esos árbitros para justificar el pago de los 7 millones de soles? El equilibrio económico-financiero del contrato. Aplicable a todo. Entonces, el particular no tiene riesgo. Está asegurado todo, con lo cual me parece se distorsiona. Ahí hay un tema que merece reflexión y que me parece que debe mejorarse a nivel legislativo. Si consideramos que todo está perdido, podríamos también abandonar este Congreso y decir, ¿para qué seguir incluso viviendo en el país? Debemos tener fe
debemos mejorar todos, debemos ser críticos, debemos ser autocríticos, pero sobre todo debemos tener confianza. Mientras estemos dispuestos ni siquiera a entregar el corazón, sino simplemente a comprometernos, creo que podemos esperar que algo mejore para nuestros hijos y para el futuro del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Wong. Inmediatamente damos la palabra a... Bueno, vamos a comenzar con las damas, creo. ¿Te parece bien, Silvia? Bueno, vamos a comenzar entonces con los comentarios de Silvia Rodríguez Vázquez, secretaria general de Arbitraje, Conciliación y del CARC. Gracias, buenas noches. Tengo una presentación, si lo pueden poner, por favor. Gracias, Martín, por esta presentación. Inicia muy esclarecedora también de lo que está sucediendo en este momento. Y yo quería empezar diciendo que en la presentación han hablado de la situación actual del arbitraje, han hablado de los árbitros, de lo que se está viviendo, la corrupción, pero si se dan cuenta no han hablado de los centros de arbitraje. Aquí Luis Alberto habló de varios operadores, pero no de los centros de arbitraje, pero es que esto es algo que está sucediendo en la actualidad y es algo que en las reflexiones que hacía para poder preparar esa ponencia iba diciendo, ¿y qué hacemos nosotros los centros de arbitraje? Quería presentarles algunas titulares de noticias que han salido últimamente. Justo lo que decía Julio Martín, Odebrecht reconoce pagos de sobornos por obras en Iquitos y Chimbote, que eso ha sido el domingo, en el que ha dicho, sí, o sea, han tenido este contrato por coimas, para decirlo claramente. Meses atrás, GIM declaró ante la autoridad que había simulado una licitación para ganar, ¿no?, una obra. Ese es el monto, 476 millones, eso ha sido hace poco también. Tenemos también en la avenida Evitamiento de Cusco, lamentablemente también involucrado Odebrecht. Aquí tenemos también ya otro lado de la corrupción, que es por el caso Corpac, que también se determinó, es más, está con sentencia esto, que se determinó que hubo corrupción para obtener el contrato, ¿no?, saltarse toda la regulación de contratación pública. Entonces, nosotros nos ponemos a pensar aquí que podemos darse varias situaciones, ¿no? El Poder Judicial sentencia a los involucrados por haberse probado la obtención del contrato mediante actos de corrupción, una situación 1. Una situación 2, una de las partes del arbitraje manifiesta a las autoridades que ha obtenido el contrato bajo actos de corrupción. Ya lo hemos visto que está sucediendo. Y la situación 3 es que la Fiscalía inicia investigación por presuntas irregularidades en la obtención de la buena pro. Digo la Fiscalía, pero de repente, no sé, de repente los periodistas que últimamente están sacando mucha información de estas irregularidades. ¿Qué pasa en este caso? Y aquí hago la pregunta que se lo pongo incluso que está todavía acompañándonos el ministro de Justicia, es ¿qué pueden hacer las instituciones arbitrales ante estas situaciones? Que nos toca a nosotros es algo. ¿Y qué podemos hacer? ¿A qué estamos facultados? Y es aquí donde yo podría responder, irme a la ley de arbitraje y darme con la sorpresa mala, triste, de que tengo una ley que no me permite hacer mucho, sino solamente ser un espectador. Tengo una ley que dice solamente la Constitución, en el numeral 2, que el arbitraje puede ser ad hoc constitucional. Me habla en el numeral 3 que en caso de falta de designación de una institución es ad hoc y si alguien se rehúsa, una institución se rehúsa o no acepta el encargo, se vuelve ad hoc. Y bueno, últimamente la Ley de Contrataciones del Estado ha querido regular un poco más las instituciones arbitrales, pero las ha querido regular más para tenerlas bajo control, entiendo, porque obviamente con todo lo que está sucediendo, obviamente el OCE está tratando de encontrar una respuesta, el Estado en general está tratando de encontrar una respuesta a esta situación. Entonces, en conclusión, podríamos rápidamente cerrar mi intervención y decir, bueno, las instituciones no podemos hacer nada. Pero esa no es la idea. Hay un vacío en la regulación
y creo que ese momento es necesario de hacer propuestas para poder hacer que los centros de arbitraje, que las instituciones arbitrales tengan una firmeza, una respuesta en conjunto sobre estos contratos que se están presentando y que está siendo el día a día de nuestros arbitrajes. De pronto tenemos un arbitraje que viene con investigaciones penales. Tenemos a una parte que ha dicho, yo he conseguido este contrato bajo corrupción, pagando coimas, y luego viene y presenta una solicitud de arbitraje. Obviamente ese arbitraje nosotros no lo aceptamos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Solamente va a depender de cada institución, y eso es lo peligroso. El vacío que existe en este momento es lo peligroso, porque entonces dependerá de qué tanto esa institución arbitral va con los valores de ética, de independencia, de imparcialidad y obviamente de querer la justicia y no tener intereses económicos de por medio. En realidad se presenta un gran problema para nosotros cuando la decisión de los árbitros es distinta a la decisión que nosotros podemos adoptar. Felizmente en nuestro centro ya algo nos estábamos empezando a dar cuenta, y la regulación que tuvimos en el reglamento fue: nos vamos a inhibir de todo aquel caso que consideremos que podría ir contra la ética, contra la eficiencia de un arbitraje. Pero creo que el esfuerzo solitario nuestro debería de alguna manera reflejarse en una legislación que pueda de alguna manera responder a esta situación. Pero el problema que se presenta para nosotros como operadores es que tenemos a los árbitros, que en realidad son los directores del proceso, que puedan tomar una decisión distinta a la que nosotros consideramos adecuada. Porque obviamente los centros estamos manejados por profesionales que también tenemos decisiones y advertimos situaciones irregulares. Si ocurre esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo dejo en realidad como una reflexión para todos acá. Obviamente el centro está tomando la decisión siempre de inhibirse de ese tipo de casos, pero creo que sí es necesario que exista de alguna manera una regulación determinante, obviamente en lo que el OCE pueda hacer. Esperemos el día viernes en realidad van a venir representantes del OCE y poder conversar con ellos. Pero también desde el Ministerio de Justicia de repente también tomar algún tipo de acción sobre esto y fortalecer a las instituciones arbitrales, hacer que las instituciones arbitrales puedan tener algún tipo de ascendencia sobre los árbitros y evitar que se repiten estas conductas. Solamente quiero llamar la atención de ustedes porque existe este predictamen con un conglomerado de proyectos de ley en la que quieren hacer la reforma. Yo entiendo que hay muy buena intención, pero dentro de este conglomerado se ha filtrado algún tipo de proyecto de ley que está queriendo favorecer a algunos árbitros que están soterrados, están muy bien escondidos, evitando o luchando contra las reformas que obviamente los centros de arbitraje hemos emprendido, especialmente el de la Universidad Católica, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el 1088, que está incluso incorporado de manera muy hábilmente en segundo lugar. Y este 1088 en realidad es un refrito del lamentable caso que todos conocemos de hace 3 o 4 años atrás, que se llamaba la ley Canepa y querían implantarla. Ese 1088 busca eso y lo que quiere realmente es atar de manos a los centros. Nosotros no vamos a poder confirmar a los árbitros, no podemos designar, tenemos que incorporar prácticamente a la fuerza a profesionales a nuestras nóminas. Situación que obviamente para nosotros es sumamente complicada porque no sabemos qué estándares de ética y qué estándares de eficiencia pueden tener los profesionales. Entonces creo que esta norma, si se llega a aprobar, es definitivamente un retroceso contra la lucha contra la corrupción y definitivamente no va a dar lugar a que los centros de arbitraje puedan trabajar de manera tranquila, transparente, limpia, como lo que queremos, ¿no? Muchas gracias. Ya termino. Solamente también para decirles que este mismo proyecto de ley nos impide retirar a personas de manera, habiendo revisado los antecedentes, retirarlos de la nómina.
sino que tiene que seguir todo un procedimiento y prácticamente es como si fuera un proceso, digamos, hasta penal, porque tienen que ser causas objetivas, revisadas, fielmente comprobadas, etc. Cuidado, los centros de arbitraje trabajamos en base a la confianza. Y si un profesional no nos da la confianza suficiente para trabajar con él, somos libres de retirarlo de nuestra nómina. Parece que este proyecto de ley olvida esto y definitivamente hay intereses de por medio para evitar que esta reforma llegue a su fin. Eso es todo lo que tenía que decir y muchísimas gracias por la atención. Bien, siguiendo con la discusión de esta mesa, vamos a presentar al doctor David Ortiz Gaspar, que es Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para que nos dé algunas apreciaciones sobre lo que se ha expuesto. Sean mis primeras palabras para agradecer al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos por la invitación y por permitirnos compartir esta mesa con destacados árbitros, especialistas, investigadores y sobre todo también incorporar a los diferentes actores del proceso arbitral, porque por lo general en este tipo de eventos pues escuchamos las importantes presentaciones de los especialistas, profesores, árbitros, y a veces tampoco escuchamos qué es lo que pensamos los procuradores con respecto al arbitraje. Entonces yo creo que esto es una palestra importante para, desde el ámbito de nuestras competencias, poder hacer algunas breves reflexiones. Y en el interín de esa reflexión voy a tratar de poder responder algunas interrogantes que ha hecho el moderador de esta importante mesa. Creo que no hay duda que la sensación del germen de corrupción está, pues, digamos, en la sociedad peruana, ¿no? Y eso se debe, pues, a muchos casos de corrupción que han sido destapados por las investigaciones, ¿no? El caso Odebrecht, como bien señaló, el caso Orellana y otros, ¿no? Y pareciera que ese principio constitucional que es base para la perseverancia de un Estado constitucional de derecho, que es la presunción de inocencia, parece que en el Perú se ha invertido y ahora existe la presunción de culpabilidad. Entonces ya no, o sea, si de repente alguien actúa así, ya es porque es corrupto. Entonces, y eso lamentablemente también la prensa y los diferentes medios de comunicación no han sabido canalizar, ¿no? Y eso también ha llegado al arbitraje, ¿no? Entonces, también eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, estaba leyendo una estadística de la Procuraduría Anticorrupción y decía que el 92% de alcaldes y gobernadores del país están siendo investigados en la actualidad por presuntos actos de corrupción, o sea, casi el 100%. Entonces, esto es para preocuparnos, ¿no? Entonces, como bien ha dicho nuestro ministro de Justicia, presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, la corrupción ataca la institucionalidad del arbitraje, la seguridad jurídica. No debemos olvidar que el arbitraje no ha llegado al Perú simplemente por tener un método alternativo de resolución de conflicto más, sino era una necesidad importante de incorporar este método de solución de controversias porque necesitábamos seguridad jurídica, necesitábamos rapidez, necesitábamos eficiencia, porque en los arbitrajes por lo general vemos temas especializados, temas técnicos, y sobre todo por sacar de ese aparato que está pues inquistado con este fenómeno de la corrupción. Eso era el objetivo. Entonces, nosotros como diferentes operadores de esta importante institución tenemos que defenderlas, tenemos que atacarlas y tenemos que pronunciarnos cuando exista pues proyectos de ley, por ejemplo, que traten de mutilar o cortar el progreso y el desarrollo del arbitraje, ¿no? Entonces yo creo que este evento es muy importante para poder pronunciarnos, ¿no? Entonces, lamentablemente, el efecto de la corrupción pues ha atacado diversas instituciones y lamentablemente digo, también ha atacado al arbitraje, ¿no? Ha atacado al arbitraje y eso pues es muy, muy preocupante, ¿no? Y entonces, ante esa circunstancia, ante esa problemática, digamos que el fortalecimiento del sistema arbitral es una tarea de todos, de académicos, de expertos, abogados, procuradores, pero sobre todo en esta presentación yo quiero delimitar
a un operador importante, porque creo que eso es la base para todo, ¿no? Sobre todo creemos de aquellos que ejercen o tienen un poder decisorio en una contienda, como son los árbitros, quienes deben asumir su rol sin temor alguno, ¿no? Y eso es muy importante porque lo deben ejercer esas facultades importantes, no solamente delimitadas en el convenio arbitral, sino también en la ley, y como también ha dicho los profesionales que me han antecedido, en el buen criterio. O sea que el árbitro no solamente debe delimitarse al convenio arbitral, sino también analizar y reflexionar qué es jurisdicción constitucional, ¿no? Entonces, bajo ese escenario, el árbitro tiene una doble función. Por un lado, cumplir el encargo contenido en el convenio arbitral, y otro, evitar la convalidación de actos que sean contrarios al orden público. Contrarios al orden público, como por ejemplo la corrupción, ¿no? En el Perú, el tratamiento de la corrupción dentro de los procesos arbitrales, pues hemos podido observarlo, ¿no? Hay investigaciones penales, hay declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces que han señalado que han utilizado el arbitraje para dar manto legal, pues, a pretensiones de contratistas, etc. Entonces, es muy importante analizar ello. Y lamentablemente todavía no tenemos mucha experiencia en estos temas de cómo se ha tratado el arbitraje en los procesos arbitrales, porque la cláusula anticorrupción ha sido incorporada recién, hay algunos contratos que se han declarado nulos en el marco de esta cláusula anticorrupción, y todavía no tenemos, o al menos yo no he podido encontrar un laudo que se haya pronunciado con respecto a esa cláusula anticorrupción. Entonces recién estamos aprendiendo. Entonces es importante recurrir a la experiencia internacional, ¿no? Entonces yo estaba buscando algunos casos y encontré por ahí algunos casos ACC donde hacen un análisis de cómo han analizado este tema de la corrupción en los procesos arbitrales. Por ejemplo, el primer caso, el caso 1110 del año 1963, que una empresa británica le había encargado a un intermediario argentino que le busque, pues, contratos en la Argentina, contratos básicamente de ejecución de obra pública. Se genera una controversia, van a este órgano de solución de controversias y el árbitro determina que existía vicios de corrupción. En ese año, el año 1963, lo que hizo el árbitro, declaró, pues, que no podía conocer este caso porque era un tema de orden público y en consecuencia era materia no arbitrable. Entonces yo creo que ese criterio ya ha sido dejado de lado, porque si revisamos los pronunciamientos posteriores, por ejemplo, de este órgano de la ACC, desde 1981 hacia adelante, el criterio que ha tenido este órgano ha sido pronunciarse con respecto a los vicios de corrupción en los arbitrajes. Y, por ejemplo, resalto uno, que es del caso 6497, donde de manera textual, literal, lanza la siguiente máxima. Dice, el tribunal no puede convalidar actos de corrupción, ¿no? Y en el marco de ello declara nulo un contrato que tenía vicios de corrupción. Entonces podemos observar que el árbitro, quien conlleva un rol jurisdiccional, no puede ignorar estas ilegalidades. Por eso es importante que el árbitro esté entrenado, pues, para detectar aspectos de corrupción dentro de un proceso arbitral, ¿no? Y delimitando a la contratación con el Estado, es importante que el árbitro conozca la realidad, ¿no? Y conozca las prácticas dolosas, ¿no? A fin de determinar los actos, conductas y demás elementos que puedan generar aspectos viciados de corrupción. Por ejemplo, si un árbitro no conoce cuál es el modus operandi que las empresas utilizaban para poder generar algunos beneficios, pues no va a ser muy loable sus funciones, ¿no? Por ello es importante que los árbitros valoren declaraciones de testigos, adopten técnicas modernas de interrogatorios, identifiquen las cláusulas oscuras, ¿no? Sopesen las actitudes de las partes en el proceso, ¿no? Entre otros. Y hay diferentes órganos internacionales que han elaborado, por ejemplo, las banderas rojas o la Red Flag, donde señalan algunos elementos, algunas prácticas que pueden ser utilizadas, como por ejemplo
observar aquellas operaciones que han tomado en lugar países conocidos por pagos de corrupción. O sea, en un caso en concreto observo que de repente los honorarios del tribunal arbitral vienen de una cuenta de Andorra, por ejemplo. Entonces los árbitros deben observar ello, ¿no? Y entonces ya se le debe prender el foco y analizar esos temas, ¿no? O por ejemplo, pagos de servicios a terceros que son desproporcionados, ¿no? Entonces podemos decir, ¿en el Perú existe o no marco legal para que el tribunal arbitral aplique ello? Y sí existe el marco legal. Por ejemplo, el artículo 3, inciso 2 de la ley de arbitraje señala el principio competence, ¿no? El tribunal genera su competencia, delimita su competencia. Y el artículo 40 de la ley de arbitraje, y literalmente dice, el tribunal es competente para conocer el fondo de la controversia y para decidir sobre cualesquiera cuestiones conexas. Y una cuestión conexa podría ser el tema de corrupción. Por lo tanto, sí existe el marco legal. Y para concluir, quiero pues terminar con esta frase literal que encontré en un libro de un jurista connotado. Dice, dejar de lado elemento o atisbo alguno de corrupción implicaría que el arbitraje pierda vigencia por una falta de reacción en defender la propia institución y sirva de refugio para lavar el provecho económico de hechos delictivos, perdiendo toda credibilidad y eficacia. En ese sentido quiero concluir señalando a los señores árbitros que conocen estas controversias que no solamente se queden en el convenio arbitral, sino que vayan más allá y reflexionen de que no solamente están conociendo un caso en concreto, sino también tienen la jurisdicción que está amparada por la Constitución y en el marco de eso no pueden convalidar aspectos vinculados a corrupción. Muchas gracias. Gracias, doctor Ortiz. Bien, damos el uso de la palabra a nuestro último panelista, el doctor Leiser León Hilario. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Luis Alberto. Mi saludo a la distinguida concurrencia y mi agradecimiento a la unidad de arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos por esta invitación. Si el tema de la competencia del Tribunal Arbitral, que también ha sido dilucidada previamente, creo que sí es conveniente introducir el tema de la nulidad de oficio según el artículo 220 del Código Civil, que es un argumento que ha recibido el impulso decisivo de la Corte Suprema en el 9º Pleno Casatorio, una norma que prácticamente en 34 años de vigencia del Código Civil ha sido famosa por no ser aplicada, y finalmente las acciones alternativas a tomar frente al problema de la corrupción. Creo que en este estado de cosas, en el momento en el que nos encontramos, ya es posible elaborar una tipología del contrato corrupto. ¿Cuál es el contrato corrupto? El contrato innecesario. El hospital que no se construye, pero respecto del cual se piden el reconocimiento de pagos. La obra de saneamiento o de infraestructura que no se termina, pero se alegan argumentos de vicios en el expediente técnico y se cobran daños y perjuicios. Y una serie de tipos e hipótesis de contratos que no sirven para nada, como se dijo respecto de una carretera en algún seminario o encuentro como el que hoy nos reúne. Esto no solamente ocurre en la contratación pública, sino también en el campo de las iniciativas públicas privadas, ¿no? Tema al cual se refirió la doctora Rodríguez claramente. Imaginen ustedes si es que, como se señala, existe un contrato innecesario en el que festinan el funcionario público y el privado, hay ocasiones también en el que es el privado el que diseña el contrato corrupto, lo propone y con la colaboración del funcionario público se concretan estos contratos que no sirven para nada, como dije. El contrato sobrevaluado, el contrato en el que se cobran costos excesivos, ¿no? El contrato con sobrecostos. Y el contrato con finalidad ilícita, que está en la línea de lo señalado por el doctor Arequipeño al introducir esta mesa, el contrato, por ejemplo, que sirve para apañar el pago de comisiones que no tienen ningún fundamento. En todos estos supuestos, la nulidad del contrato deriva de dos causales que nuestro Código Civil contempla. La del artículo 5 del título preliminar, que declara nulos los actos jurídicos contrarios a las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres, y el inciso 4 del artículo 219, que se refiere a los actos jurídicos con fin ilícito.
no es la ocasión, pero para ser paritario en el tratamiento de las instituciones que nos ocupan, también estamos en un momento en el que se puede proponer una tipología del arbitraje corrupto. Porque hasta este momento se ha hablado y se ha exhibido públicamente, ¿no?, para poder tener todos una idea de en qué momento nos hallamos, la figura de los árbitros sobornados para apartarse de la ley en sus decisiones. Pero ¿qué hay de los tribunales arbitrales que se constituyen ilícitamente? ¿Qué hay de los centros de arbitraje que se predisponen para utilizar la justicia privada como instrumento, tema al que se refirió el doctor Wong? ¿Qué hay de los convenios arbitrales predispuestos para la comisión de actos ilícitos? Esos convenios arbitrales que nos derivan a centros de arbitraje ignotos, que tienen particulares reglas con las cuales, precisamente en el caso de Llana, que se refirió el procurador del Ministerio de Transportes, utilizaba, ¿no?, era el expediente para los despojos de inmuebles que perpetró. Incluso ante contratos inexistentes, las personas se enteraban de que el contrato existía y el convenio arbitral existía cuando el bien era ya embargado. Y una tercera hipótesis que sería digna de estudio a nivel universitario inclusive es el arbitraje originado ilícitamente, en el que creo que los peruanos tenemos bastante de originalidad, ¿no?, porque también para hacer cosas malas es que se puede ser original. Esta figura es la figura del árbitro que acude a la entidad como un fix-it, como dirían en Estados Unidos, una persona que resuelve problemas. Si la entidad tiene el problema de pagarle un sobrecosto a un contratista, el arbitraje es la solución. El árbitro se presenta y le dice, tú designarás a esta persona, yo apareceré por el contratista o viceversa, y designaremos como presidente a un tercero. A veces el presidente ignora que está siendo utilizado. ¿Cuántos casos de tribunales arbitrales que se conocen en los cuales los árbitros de parte votan en un sentido contra su propio presidente? Y hay ocasiones en las cuales el presidente sí está involucrado. El arbitraje originado ilícitamente es también una hipótesis que debería ser, por eso, estudiada. El tribunal arbitral es competente para analizar la corrupción en el contrato. Había el dilema al que se han referido también los expositores que me han precedido, sobre si el contrato que presenta vicios de corrupción sería uno que ocasionaría ineluctablemente la nulidad del convenio arbitral. Este tema se ha resuelto, como dijo el doctor Ortiz, utilizando el criterio de la separabilidad del convenio arbitral, o sea, y que esto nos lleva a la temática del competence. La competencia del tribunal arbitral se mantiene con un expreso sustento en la ley de arbitraje y además, si es que se trata del arbitraje administrativo de contratación pública, la ley de contratación pública actualmente vigente señala que hay hipótesis concretas de corrupción que son arbitrables. ¿Qué cosa pasa si el contrato presenta no solamente visos de corrupción, sino de inexistencia, que es también una modalidad de corrupción? El contrato que no ha sido firmado o que no ha sido suscrito. La competencia del tribunal se mantiene, esto por disposición de la ley de arbitraje que se extiende a los convenios y contratos inexistentes. Es un gran aporte de la práctica arbitral la institución de la inexistencia. Yo soy un creyente en que los jueces tienen la potestad de declarar la inexistencia del contrato o de cualquier acto jurídico, aunque no esté regulada en el Código Civil. Ningún Código Civil del mundo regula la inexistencia. Es parte de su potestad declarativa. Es una demanda de determinación de la realidad, como existen en todo el mundo del civil law. Pero en esto los árbitros tienen la posibilidad, porque la ley misma nos faculta o faculta a los árbitros a pronunciarse sobre la inexistencia para desarrollar una institución vacía en otros ámbitos. Y pueden los miembros del tribunal arbitral o el colegiado pronunciarse sobre la corrupción si ninguna de las partes plantea el punto. Allí está el llamado que se ha hecho en esta mesa a que los árbitros utilicen las potestades y los poderes de los que están investidos para realizar investigación, disponer la realización o la actuación de medios probatorios que sean idóneos para ello y para esclarecer si en un caso o no se ha presentado corrupción. La nulidad de oficio es una institución que está regulada en el Código Civil desde 1984, en realidad está desde el primer Código Civil peruano de 1852, es una institución surgida en el derecho eclesiástico en el siglo XVIII, pero no se ha utilizado. En el Poder Judicial, del examen que hemos hecho cuando nos hemos ocupado de las instituciones de derecho civil, parecería que los jueces tienen algún temor, ¿no?, a quebrar la congruencia si se pronuncian sobre la nulidad. Pero esto ha sido materia de un gran progreso, decía, a través del 9º Pleno Casatorio Civil,
con el cual se reafirma que en el caso de la nulidad manifiesta y la hipótesis con la que surgió esta causal de nulidad es precisamente la del contrato, así se decía en el siglo XVIII, con causa ilícita, ¿no? Los jueces y por lo tanto los árbitros están facultados a declarar la nulidad de oficio, sobre, por supuesto, la base de las pruebas obtenidas de que el contrato sea nulo. ¿Qué cosa ocurre en los contratos? No, saliendo por un momento del arbitraje administrativo, de los contratos con firmas falsas, cuando las partes aportan las pruebas de grafotécnicas que determinan que un contrato ha sido inventado. ¿Qué otras alternativas existen, además del ejercicio correcto, oportuno, exigible, esperable de los árbitros, de sus potestades para revelar hipótesis de corrupción? Existe, y esto que ha señalado el autor Rodríguez es muy importante, a pesar de que es una iniciativa unilateral de nuestros centros de arbitraje entre los defectos de la ley, sí, el control ex ante de los centros de arbitraje institucionalizado. Hay que reforzar la institucionalización del arbitraje, que es una manera de controlar ex ante estos casos. La capacitación de los árbitros en materia penal, a lo que se refirió el doctor Ortiz. Por supuesto, pero no solamente en materia penal, en todas las materias, como dijo el doctor cuando comenzó en la mesa. Estamos viviendo un momento en el que la generación de egresados de las universidades aspiran a ser árbitros. Ya no dicen quiero ser tributarista, civilista, penalista, quiero ser árbitro. Y la formación sustantiva, en nuestra época, que no es tan antigua tampoco, no se decía así, en las universitarias quiero ser civilista, quiero ser laboralista, quiero ser árbitro. ¿No? La formación es fundamental y la actualización permanente. No estamos refiriéndonos solamente al conocimiento de las áreas involucradas, estamos diciendo que tenemos que saber qué ha ocurrido esta semana, que se han revelado esas noticias y que esas noticias van a tener una influencia decisiva en la apreciación que tenga la colectividad sobre lo que es el arbitraje y la degeneración de la que puede ser objeto. Y finalmente, quiero recordar las palabras del doctor Wong, la importancia del movimiento ciudadano que se puede reflejar, entre otras formas, a través del papel que cumplen las universidades con sus investigaciones. Este es un documento, esto que ustedes ven es un documento elaborado por el Instituto de Gobernabilidad de la Universidad de Basilea, es de abril del año 2019. Tiene una lista de 18 hipótesis de sospecha de contrato corrupto, los estados de cuenta irregulares. Y hay una a la que me quiero referir en particular que dice, cuando resulte evidente que la condición del contratista no es idónea para haber asumido el encargo que se discute en el arbitraje. Todos esos casos en los cuales uno no se explica cómo se le pudo confiar a un contratista una obra. Esa es una de las bases para sospechar que existe corrupción y los árbitros están autorizados a indagar, obligados a indagar sobre ello. ¿No? Le llaman estos estudiantes o investigadores del Instituto de Gobernabilidad de Basilea, le llaman, ¿no?, a toolkit for arbitrators, ¿no?, como una caja de herramientas para los árbitros, ¿no?, para identificar los supuestos de corrupción en el arbitraje internacional, inclusive, donde los estándares son más grandes. Para terminar, porque me pusieron la tarjeta roja igual que el año pasado, se ha repetido no solamente los libros, no solamente la doctrina se ha encargado de revelar estas situaciones. También los árbitros cumplen un papel y así como se dice del juez que habla con su sentencia, el árbitro habla con su laudo. El laudo que voy a comentar, voy a leer la última parte del laudo. Es un laudo internacional del año 1999 en un tribunal presidido por uno de los gurúes del arbitraje, Jan Paulson, ¿ya? Y escuche, por favor, lo que él señala, ¿no? Es un caso de corrupción en Indonesia. Los miembros del tribunal arbitral no viven en una torre marfil. Esto está escrito en el laudo, con tono literario inclusive. Los miembros del tribunal arbitral no viven en una torre marfil. Tampoco ven el proceso arbitral como uno que opera en un vacío divorciado de la realidad. Los árbitros son muy conscientes de las alegaciones de que se han asumido compromisos por parte de entidades del sector público con respecto a proyectos importantes en Indonesia sin prestar la debida atención a su contribución económica al bienestar público, el contrato que vulnera los intereses de la colectividad. Los árbitros están obligados a evidenciarlo. Pero dicen a la vez, y este es el balance que es muy difícil de alcanzar, dicen al mismo tiempo
que en este caso en particular, ¿no?, a pesar de la obligación y el compromiso que tienen los árbitros para poder declarar la nulidad de un contrato corrupto o pronunciarse sobre la corrupción en un arbitraje, es necesario contar con elementos de prueba que avalen esa conclusión. Entonces dicen, ¿no?, a pesar de las graves acusaciones, estas deben ser probadas, y concluyen que en el caso que resolvieron no había evidencia de corrupción en el caso. Así como se requiere valentía y coraje, como se ha dicho en esta mesa, para poder poner en evidencia un acto de corrupción, se requiere ese mismo coraje para poder decir en un laudo arbitral internacional, en un tribunal constituido por estas personalidades, que los árbitros han llegado a la convicción de que en un caso no ha existido corrupción. Gracias. Pasamos a la estación de preguntas. ¿Sí? No hay preguntas. Disculpen. Bueno, solamente para cerrar entonces, si me dicen que por el tiempo vamos a obviar, discúlpenos más bien, les agradecemos al ponente y a los panelistas su participación en la presente mesa. Y creo que el tema da para mucho realmente, y ha quedado corto el tiempo. Solamente para cerrar quisiera hacer una breve reflexión sobre un tema que es también de orden público y que afecta y está afectando a muchos estados, ¿no? La continuidad de estos contratos viciados con actos de corrupción. Porque no es fácil desde el punto de vista de la gestión pública, y esto ha sucedido en Centroamérica, decidir sobre la continuidad o no de un contrato viciado con actos de corrupción, porque hay muchos millones y mucho en juego, ¿no? Entonces, este tema es muy complejo. Incluso la ley de contrataciones presenta una alternativa para que los contratos se puedan continuar si hay un análisis costo-beneficio, que a pesar de todos estos actos de corrupción, claro, por interés público se pueda continuar con la contratación, con la obra, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias por todo y nuevamente gracias a los participantes. Gracias. Continuando con el programa, esperamos unos minutos mientras se conforma la siguiente mesa.